Querido profesor Luis Greco, ¿cómo está? Estoy bien, solo un Gusto en segundo. saludarlo, ¿me escucha? Sí, sí, te escucho, te escucho. ¿Y tú me escuchas bien? Perfecto, lo espero. Sí, Ok, perfecto, lo espero. Tome tu tiempo, tome su tiempo, tranquilo. solo un segundito, puedes cerrar la puerta para que el perro no, que él ladra mucho, mi perro, el ladrador. Sí, vai lá, vai lá. Sí, Jerry, estoy contigo ahora. Perfecto, ¿cómo ha estado? ¿Cómo trata la cuarentena en Alemania? Bien, así, el mundo paró un poco, ¿no? Así es una cosa muy, muy rara. Imagino que ahí en Bolivia no está tan diferente de aquí, pero yo personalmente no soy muy atingido, porque yo soy funcionario público, mi vida ya es una vida de quedarme en casa trabajando, solo que he perdido algunas buenas oportunidades de viajar y participar de algunas conferencias, congresos. El lunes empiezan las clases y vamos a hacer un semestre virtual aquí en la Universidad de Berlín, en la Humboldt, lo que es una cosa también muy rara, muy triste de verdad, porque el contacto con los estudiantes y con los colegas parece que es buena parte de la razón por la cual existe la universidad y esto ahora no lo vamos a tener, este contacto personal. Entonces todo muy raro, pero hay que seguir adelante. ¿Cuándo sale su último libro, querido profesor? El que está haciendo con coautoría con el profesor Roxin. Sale en menos de un mes seguro, porque escuché que el 10 o 12 de mayo debe estar pronto para comprar. Bien, le explico la metodología para que seamos puntuales como los alemanes. Eh, Esta es una entrevista normal, no muy rigurosa. Yo tengo a muchos estudiantes de derecho que me siguen y he invitado Qué también a bueno, muchos jueces y fiscales. qué ¿Bien? bueno, qué bueno. La realidad boliviana creo que debe ser la más deficitaria en cuanto a estudio de derecho penal y en cuanto a grados de certeza y de seguridad jurídica penal, en cuanto Sí, a sí, justicia penal. sí. Entonces, la idea es que la que he venido machacando desde hace pues 10 años que estoy metido en esta cuestión, es que nosotros seguimos con esta vieja escuela finalista ya fracasada y además que ya ha tenido ya tuvo su momento. Toda la jurisprudencia hasta la actualidad, le estoy hablando del año 2020, sigue condenando a personas en base a ideas meramente ontologistas, psicologicistas y con ninguna vinculación a imputación objetiva, a, al dolo desde otra perspectiva, al funcionalismo que propugna el profesor Roxin, que también usted lo desarrolla. Entonces, la idea es más o menos de esta conversación que es abierta para todo el mundo, es desmitificar este pseudomito que se ha construido en torno al finalismo y que se está aplicando también en otros países. Ecuador, Perú creo que no son las, perdón, Ecuador, Paraguay creo que no son las excepciones, también rige Sí, sí, sí. en aquellos lugares. Y luego que nos pueda también comentar eh, la importancia de la dogmática penal y de la teoría del delito para los administradores de justicia, para los fiscales. Ok, Me parece que ok, eso es importante. Una entrevista más práctica, no tanto dogmática, para ok, que la ok. gente nos entienda. Y finalmente, como nos van a seguir muchos estudiantes, algunos consejos para aquellos que se están iniciando en el estudio de la dogmática penal, si quizá algunos artículos o libros que pueda recomendar. Y por último, ¿cuál es la tendencia o el horizonte de proyección del derecho penal según su perspectiva? Básicamente eso, querido profesor, para Ok, iniciar la entrevista. ¿Le ok, parece? perfecto, Jerry, está muy bien y por mí también podemos ser bien espontáneos, así, en el sentido de que si yo digo alguna cosa que te parece interesante, quieres hacer preguntas que no me mencionaste ahora, puedes preguntar, así no tenemos que seguir necesariamente un script muy cerrado, muy estático, sí, estoy a tu disposición, tú puedes preguntar también un poco fuera de este script que me mencionaste, ¿ok? Ah, Solo para que perfecto, sepas. perfecto. Sí, sí. Voy a tratar de compartir la pantalla.
Ok. para que se pueda grabar. Aún estamos privados, ¿no? Sí, ahora estamos privados. Ok. Estamos privados. ¿En qué ciudad está viviendo, Berlín, profesor? Berlín. En Berlín, Berlín. Y tú estás ahora en Bolivia, ¿no? Nos Sí, conocimos en la escuela de verano, ¿no, Jerry? ¿Dónde nos hemos conocido? exactamente, en la escuela de verano el año 2015. Ok. Y tú El también año pasaste 2015. un tiempo en Göttingen como trabajaste para el profesor ambos, ¿no? O solo visitaste para la escuela de verano? Estuve en la escuela de verano, luego tenía que ir al Max Planck Institute, no pude por un tema de trabajo. En ese tiempo era abogado del presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, cuando se inició Ok, ok. el destape, y no pude. Y luego tengo mucha vinculación con John Zuluaga, Ah, sí, sí, sí. y después, a ver, de Alemania, ¿quién más? Eh, Miguel Polaino Orts, que estuvo por Alemania, y José Antonio Caro Young, que son Sí, buenos sí, sí, amigos, sí. y Sí, Percy García Cabero, ¿no? Con ellos sí, que sí, estudiaron allí. sí, sí, sí. Con ellos. Estoy Perfecto. viendo cómo voy a hacer este tema de... Luiz, te mandei uma mensagem para você comprar para mim o jogo do FIFA, você não viu. Tava em Youngbolt ontem, por 25 euros na Amazon DR, o FIFA 20. Compra para mim, PS4, por favor. Ay, ay, ay. ¿Y cómo van las cosas en Bolivia, Jerry? Está, está a nivel de número relativamente bajo, ¿no? El único Sí, problema es que nosotros tenemos una regulación administrativa que se lanzó por la emergencia, por este tema del coronavirus, sí, sí. que establece sanciones administrativas. Sin embargo, la Fiscalía está imputando y pidiendo la prisión preventiva de toda la gente que está en los días no autorizados saliendo a las calles a hacer cualquier cosa. Y con ellos las personas imputadas no tienen otra salida que declararse culpables, le están dictando sentencia por el mero hecho de infringir disposiciones administrativas y no poner en peligro la salud pública. Hay como ya 120 sentencias condenatorias por delitos Caramba, contra la caramba. salud pública. No, sí Sí, sí. tenemos un gran problema del Estado autoritario que se está creando, este estado más que autoritario, totalitario, que se está estableciendo en todo el mundo en nombre de la salud pública. Esto es un precedente muy peligroso que está surgiendo aquí. Y, hombre, yo no sé, así, sinceramente, yo tengo miedo del coronavirus, pero el mundo post-corona va a ser muy difícil también. Sí, 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 es cierto eso. Vamos a ver, ahora creo que ya. Sí, ahora sí. Denme un minuto para ver si Sin se problema, está transmitiendo en vivo. concéntrate. Sí, perfecto. Ahora sí podemos empezar, querido doctor Luis Greco. En primer lugar, como presidente de la Academia Boliviana de Ciencias Criminológicas, vicepresidente de la Academia Boliviana de Derecho Penal Económico y de la Empresa, y obviamente como ex alumno suyo en la escuela de verano de la Universidad Georg August Göttingen,
lo estoy viendo después de más de 5 años atrás, no ha cambiado absolutamente nada. Le estoy muy agradecido por haberse tomado el tiempo de concedernos esta entrevista. Sé que su tiempo es mucho. Nuevamente le agradezco por la entrevista. Es la primera vez, creo, que vamos a conversar, o particularmente que alguien de Bolivia le realiza una entrevista. Sí, usted me negará esa afirmación posteriormente. Entonces, muy buenos días. Acá son las 13:08 y le envío un cordial saludo, querido profesor Luis Greco. ¿Me escuchan? ¿Me escuchas? Sí, perfecto. Sí, estoy muy feliz de reverte, hablar contigo. Yo tenía esta recordación de ti en la escuela de verano del gran amigo profesor Cayambos de Göttingen. A ver si este año, en 2020, en el mundo post-corona, habrá escuela de verano o no. Pero tú eres uno de los muchos amigos que he tenido la oportunidad de hacer en esta escuela de verano, y estoy feliz de que podamos en el mundo coronizado hablar un poquito. Gracias, querido profesor. Para toda la gente que nos está siguiendo a través de las redes sociales, debo presentar al profesor, aunque no merece presentación, el profesor Luis Greco. El profesor Luis Greco, aunque todos piensen que es alemán, él es de nacionalidad brasilera. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Federal de Río de Janeiro, tiene un máster y un doctorado en Derecho Penal por la Universidad de München, Alemania, es discípulo directo del profesor Klaus Roxin, catedrático acreditado, creo que es el único latinoamericano en la actualidad como catedrático acreditado de Derecho Penal en la Universidad Augsburg de Alemania, y es un investigador científico, ha escrito muchos libros y ha realizado traducciones. Lo relevante que destaca en la actualidad, no solo su rigor científico y su publicación, sino que la próxima obra que publicará es el famoso Tratado de Derecho Penal de la parte general, en coautoría con su maestro, el profesor Klaus Roxin. La primera pregunta que se me viene a la mente para formularle es: ¿quién es el profesor Luis Greco? A pesar de que he leído su hoja de vida, muy resumida en concreto, ¿sí? ¿Y cómo se vincula académicamente al profesor Klaus Roxin y decide postular a una cátedra en Alemania, tomando en cuenta las limitaciones para los latinoamericanos, no solo idiomática, sino en cuanto al rigor científico y rigor dogmático? Jerry, así, yo diría que en primer lugar soy una persona a quien le gusta leer, le gusta pensar sobre lo que lee, y le gusta también escribir. Y entonces fue un poco natural, como estudiante de Derecho en Brasil aún, yo leía bastante filosofía, literatura, y fue más o menos natural que empecé a interesarme por derecho penal, pero también me gustaba mucho el derecho civil en mi época de estudiante, en los años 95, 96. Y entonces lo que pasó, bien resumidamente, es que yo decidí que sería profesor, aún cuando estaba en la mitad de la facultad, y de derecho penal, y escribí a varios autores alemanes, porque ya sabía alemán, yo había estudiado en una escuela alemana en Brasil, entonces leía bastante alemán, y mi alemán, claro, no era tan bueno cuanto lo es ahora, pero era el suficiente, era bueno suficiente para que yo pudiera leer sin dificultades idiomáticas las obras alemanas. Entonces escribí a varios autores, y entre ellos a Roxin, y diciéndole que soy estudiante en Brasil, me gustaría venir a Alemania y hacer mi doctorado con usted. Y cuando yo escribí a él, yo escribía no solo a él, escribía a varios, porque yo no imaginaba que él fuera a responder. Y había un penalista importante en Brasil que
y con quien yo hablé, uno que tenía y aún tiene muchos contactos en Alemania, y él me ha dicho, no escribas a Roxin, él no te va a responder porque él ya se está jubilando. Esto fue en 1999. Roxin se había, no sé si acabado de jubilar o así, no había mucho tiempo desde que se había jubilado. Y yo le escribí cuando mismo. Y él me respondió. Yo fui a Múnich a conocerlo y me acuerdo bien de esta conversación con él. Él empezó diciendo más o menos así: usted sabe que yo soy bastante mayor y que usted quiere hacer el doctorado y todo, y esto tarda algunos años, pero si yo continúo vivo, yo lo acepto. Me ha dicho esto. Y la verdad es que el fuerte Roxin está vivo hasta ahora y espero tener vivo aún por muchos años. Esto fue en 1999. Y entonces concluí mi carrera en Brasil en 2000 y me fui a Alemania para empezar la maestría en 2001, en octubre de 2001. Y desde ahí las cosas fueron pasito a pasito, así cada paso fue convenciendo más tanto a Roxin como a Schünemann, de quien luego me acerqué, que era catedrático en Múnich en la época. Me volví asistente de Schünemann y el doctorado fue bastante exitoso. Fue esa tesis sobre la teoría de la pena de Feuerbach, que fue traducida al español. Y después, más o menos, si la idea de que yo me quedara en Alemania, vino de Schünemann, ¿no? Él, hablando con él un día, él me ha dicho, usted debería hacer su doctorado sobre un tema pequeño, rápido, y hacer la habilitación e intentar una cátedra en Alemania. Yo nunca había pensado en esto, porque siempre imaginé que esto sería inalcanzable para mí. Y la verdad es que muchos me han dicho en el camino que esto sería inalcanzable. Uno que me lo ha dicho fue, por ejemplo, el profesor Hirsch, que era el grande sucesor de Wetzel, del finalismo. Yo tenía, ya falleció, pero yo tenía un buen contacto con él y lo tengo en buena memoria también, así, una persona muy sincera, quien yo estimo mucho por su sinceridad. Él me decía siempre, usted no tendrá ninguna posibilidad aquí en Alemania como extranjero. Yo pensé, bien, es bueno que me lo diga porque yo tengo que saber que tengo que trabajar en doble para conseguirlo. Y yo entendí que el derecho en Alemania es algo que dentro de los límites del posible es bastante científico, bastante objetivo, en el sentido de que uno consigue ver dónde hay calidad y dónde hay menos calidad. Y entonces imaginé que si yo hiciera todo bien, con mucho esfuerzo y con mucha precisión, con mucha dedicación, sería posible. Yo creí en el sistema alemán y mi creencia se concretizó, se mostró correcta. Es un sistema que, claro, no es perfecto, pero es un sistema que aún creo recompensa el mérito. Y claro que no es no es siempre así, claro que no hay una correspondencia absoluta entre méritos y recompensas. Esto no hay ningún sistema que no sea quizás el establecido por Dios, pero la verdad es que hay bastante de esto aquí y yo soy muy grato al sistema alemán por haber reconocido mi esfuerzo y todo, y no solo he tratado como un extranjero. Y solo una pequeña corrección, yo no estoy más en Augsburg desde 2017, ahora soy catedrático en la Universidad Humboldt de Berlín. Fue esto más o menos el camino. Claro, podría añadir mucho más detalles. He intentado una síntesis de 25 años de una biografía científica de 25 años en algunos minutos. Bien. Cuando yo estuve en Alemania, en mi paso a Alemania, conversando con colegas latinoamericanos, incluso alemanes que estaban haciendo el doctorado o estudios de posgrado allá, me cuenta, y
incluso me comentaron que para los estudiantes del grado, estos estudiantes de grado no conocen en profundidad al Tratado de Roxin o al Tratado de Jacobs o al derecho penal de Hans Belzel, sino que por el contrario se da una prioridad a la cuestión práctica. Ellos trabajan con casos y que la teoría o la dogmática penal se avanzaría en un 30%, llamémoslo así, en importancia. La pregunta que quiero realizarles es la siguiente. El estudio del derecho penal en Alemania se da a través de casos. Se aprende concretamente de casos prácticos. ¿Cómo vincular, en consecuencia, esa práctica a la teoría o viceversa, la teoría a la práctica? La verdad es que la teoría alemana es también basada en la práctica. Ella es un diálogo con la práctica. Es solo que, por alguna razón, así, y hablo ahora también biográficamente, si tú miras mis primeros trabajos, por ejemplo, este libro de la complicidad que citaste, este libro yo lo escribí en 2004, lo escribí, hacía poco tiempo en Alemania. Si ves en el inicio, yo empiezo con unos 10 casos. Sí. Pero un caso es de la jurisprudencia, los otros todos son inventados. Y yo, cuando llegué en Alemania, yo pensaba que derecho penal era discusión entre Roxin, Jacobs, Frisch, Puppe y Belzer, y de otra generación, y que discutían casos inventados. El caso del estudiante de biología, el caso de panadero, esas cosas así. Y esos fueron los problemas que me fascinaron en el inicio y que me hicieron interesarme por el derecho penal. Pero poco a poco, si miras el Tratado de Roxin y si miras cualquier de sus estudios, si miras lo que escribe Puppe, si mira lo que escriben todos los grandes autores, vas a ver que están, claro que tienen algunos casitos inventados, pero el grueso son casos reales, que la dogmática sobre los cuales la dogmática reflexiona para solucionarlos de forma coherente, de forma correcta y coherente, de forma sistematizada. Y entonces, un gran problema, me parece, es que como quizás nosotros fuera de Alemania somos muy focados en la autoridad de los grandes juristas y muchas veces en muchos países, no sé cómo es en Bolivia, pero en Brasil la jurisprudencia es de una calidad muy, así, muchas veces decide bien en la conclusión, pero son pocas las decisiones que son de hecho bien fundamentadas. Nosotros nos acostumbramos, quizás en Latinoamérica, también en España, los españoles tienen el mismo problema, a no tomar mucho en serio lo que dicen los tribunales. Y en Alemania, los tribunales son tomados muy en serio por la doctrina y ellos se toman muy en serio también. Y ellos toman en serio la doctrina también. Entonces, práctica y doctrina aquí en Alemania son de cierto modo una cosa sola. Lo que llega para afuera es una teoría separada de la práctica. Pero la teoría no es creada sin la práctica, no es pensada sin la práctica, tampoco es enseñada sin la práctica. Todo viene junto. Esto es que es un gran problema también en la hora de exportar estas teorías. Pero yo te diría, cuando leas el libro de Roxin y quizás cojas la última edición que está saliendo en pocas semanas, Roxin Greco, tú vas a ver que así todos los casos de la jurisprudencia son discutidos con mucho cuidado, con mucho amor al detalle. Y esto es lo que hace el diferencial de una buena dogmática. Y es curioso porque yo leí el libro de Roxin cuando era estudiante en Brasil, en 1998, 99. Leí la parte general así, como si estuviera leyendo una novela, un libro con una historia de, sí, un libro de Gabriel García Márquez, una cosa así. Y las cosas que yo buscaba eran si el consentimiento excluye el tipo o la antijuridicidad, si las
hay un sistema, si las causas de justificación son elementos negativos del tipo, o si hay que construir el sistema de forma tripartida. Y la verdad es que esto es solo un nivel. Hay mucho más. Por ejemplo, el consentimiento, hoy, ahora trabajando sobre esto como sucesor del libro, yo veo cuántos casos están ahí discutidos y cuántos casos sobre límites del consentimiento vienen discutidos en el libro. El caso de la mujer que tenía dolor de diente, tenía dolor de cabeza y creía que si le extraíran todos los dientes, se curaría del dolor de cabeza. Va a un médico, el médico dice, esto no tiene nada que ver con sus dolores de cabeza, esto de sus dientes. Y ella insiste y el médico le quita todos los dientes de la boca, el dolor persiste. ¿El médico es punible por lesiones o no? Ese es un caso antiguo, pero está bien discutido en el libro y muchos otros. Y nada de esto llovía. Y esto hay que ver, y esto así que la teoría de los límites de consentimiento es creada basada en casos como este. Y es enseñada también basada en casos como este. Esto se nos olvida un poco, porque estos casos, no sé por qué razón, sí, uno solo encuentra lo que busca, esto es la verdad. Y nosotros tenemos que empezar a buscar también un poco más lo que es solo la teoría. Esto me parece importante. Justamente en lo que acaba de manifestar viene la pregunta que quiero formularle. Le explico brevemente el estado actual de las cosas, o el estado actual de la aplicación judicial del derecho penal en Bolivia. En Bolivia, particularmente cuando uno va a una audiencia de prisión provisional, que acá se llama audiencia de medidas cautelares, o algún juicio oral, y argumenta cuestiones vinculadas a la dogmática penal, teoría del delito, intervención delictiva, pues los jueces le paran en su mayoría y le dicen, no, esas cosas yo ya las aprendí en la universidad, no venga a recitármelas acá, porque váyase a las cuestiones eminentemente procesales. En consecuencia, lo que ha generado esto es una banalización del derecho penal, ¿no? Un desconocimiento absoluto de las categorías y de la aplicación de la teoría del delito, y además una irrazonable fundamentación cuando se trata de delimitar quiénes son autores y partícipes. En otras palabras, concluyendo, en nuestro país es nula o nulo, o en todo caso, para no ser muy exagerados, escaso, el estudio que se le da y la importancia a la dogmática penal y en concreto a la teoría del delito. A partir de ahí quiero hacerle la siguiente pregunta. ¿Cómo el profesor Luis Greco concibe la dogmática penal en la actualidad y cuál es la importancia del estudio, particularmente por jueces, fiscales y abogados? Es decir, ¿por qué los jueces, quienes administran justicia, los fiscales, quienes realizan los actos de persecución penal, y nosotros, los abogados, que estamos vinculados, guste o no, con el sistema penal, debemos estudiar teoría del delito y en general dogmática penal? Así, el gran problema es que si la ley tuviera todas las respuestas, no necesitaríamos de dogmática, porque bastaría abrir el código. Pero la verdad es que la ley no tiene todo, no contiene todas las respuestas. Y si uno ha matado a alguien, esto algunas veces es muy claro. Y en estos casos, quizás uno podría llegar a la solución correcta sin dogmática, pero llegaría un poco por casualidad, porque el caso tiene la suerte de ser claro. Ahora, en otros casos, mira, tú tienes el delito de lesiones, pero en este caso de la extracción de dientes, no está tan claro si este delito, si el médico tiene que ser punido o no. Y lo que va a hacer la dogmática es darte una lista de preguntas que tienes que formular y responder en el camino para dar esta respuesta final, que es, por ejemplo, si el médico es punible por delito de lesiones en el caso de la extracción de dientes de la mujer. Entonces, van a tener que ver si se ha producido un resultado de lesiones, si esto es el caso, si el médico lo ha causado, si esto es el caso, si el médico
si esto pasó de forma objetivamente imputable, si esto es el caso, nada de este problemático. El problema fundamental aquí estará en este consentimiento, que podremos tratar como causa de exclusión del tipo, causa de exclusión de juridicidad. Ahí se tendrá que preguntar si este consentimiento fue declarado, si lo fue, si fue declarado por una persona titular del bien, si lo fue, si el bien era disponible, si en principio lo es, pero aquí se podría discutir, porque se trata de la integridad física, en Alemania se dice que lo es, en otros países se dice que no, se tiene que discutir esto, si hay límites a esta disponibilidad y si estos límites están atendidos, si hay capacidad de consentir, aquí se podría pensar si la mujer no tiene alguna enfermedad mental, y la jurisprudencia alemana ha dicho que faltaba la capacidad de consentir porque la mujer no había entendido de qué se trataba, y en la doctrina se cuestiona esto. Entonces, te digo, la dogmática lo que hace es traducir una pregunta muy amplia, que es, ¿el médico es punible?, en una serie de preguntas más concretas, y lo que permite que uno discuta racionalmente sobre qué camino seguir. He dicho, en algún punto, como es la disponibilidad del bien, quizás sea posible postular solución A o solución B, pero uno sabe exactamente en qué punto hay espacio para qué soluciones, y uno sabe entonces qué argumento importa, qué argumento no importa. Es de esto que se trata en la dogmática, de volver controlable el proceso de aplicación del derecho. Quien no domina este modo de razonar, no consigue, no sabe qué preguntas formular, no sabe cómo separar lo relevante del irrelevante, y produce una solución que puede ser correcta, pero lo va a hacer por casualidad. Y esto me parece la gran función de racionalización, de civilización, y diría más, de juridificación, en el sentido de que donde hay dogmática hay más derecho, porque derecho es el contrario de arbitrio, y donde tú no sabes qué preguntas formulas, en qué orden, qué argumentos pueden relevar, la verdad es que tiene más arbitrio, y donde tienes más arbitrio, tiene menos derecho. Donde no hay dogmática, en mi opinión, hay menos derecho. Hay más arbitrio. Y aquí está arbitrariedad. la de la dogmática. Dogmática no es algo que viene de fuera del derecho. Dogmática es la idea de derecho pensada hasta el final. Bien, hay una clasificación interesante que lo hace en un libro mi buen amigo peruano José Antonio Carollón. Él manifiesta de que hay un pensamiento intuitivo y hay un pensamiento sistemático, que la dogmática penal justamente tendría que ser encajada en el pensamiento sistemático, que el pensamiento intuitivo se basa a veces en un sentido común degenerado, o a veces en la pura corazonada o en la apreciación subjetiva del juez o del fiscal. En consecuencia, citando a este amigo, ¿no considera usted que aquel juez que administra justicia penal o aquel fiscal que está a cargo de realizar una investigación y actos de persecución penal, no sabiendo dogmática, no conociendo teoría del delito, se convierten en verdaderos peligros para el ciudadano que cae encapsulado en el sistema penal, habida cuenta de que me puede atribuir responsabilidad por cualquier delito porque desconoce los límites que le fijan la tipicidad? Habida cuenta de que el juez no va a poder controlar la legalidad de esa imputación porque no sabe determinar cuándo estamos ante un hecho que constituye delito y cuándo no estamos ante un hecho constitutivo delito. Y eso va a tener en la práctica o en los hechos una aplicación de exceso de presos preventivos, porque todos van a la cárcel por meras sospechas, y luego exceso de sentencias condenatorias, saturación del sistema penal, justamente porque hay un Estado que en su política judicial no le ha dado la importancia debida al estudio de la dogmática y al derecho penal en general. No sé si coincide justamente con este análisis. Sí, coincido completamente con esta evaluación. Y te digo, esto yo lo veo a todo momento. Yo trabajo un poco también en algunos procesos en Brasil, y algunas veces he visto casos, sí, algunos dictámenes y todo, y he visto casos que nunca
alguien en Alemania siquiera pensaría en hacer un proceso por esto. Pero hay un imputado, que tiene que pagar abogado, que tiene que ocupar un fiscal, ocupar un juez, que tiene que pagar un dictamista como un dictamista caro, quizá profesor fuera de Brasil. Y todo esto se provoca porque uno no maneja bien la ley. Uno tiene que percibir, como he dicho, la ley no da respuesta a todo. Y las otras preguntas que uno tiene que formular cuando quiere aplicar la ley, ellas están indicadas quizás en la ley, pero no de todo. Y sin un conocimiento, sin un dominio dogmático, uno no sabe bien qué preguntas tiene que formular y qué respuestas son posibles. Entonces, así, solo un ejemplo. En Brasil hay un delito de organización criminal, que seguro que en Bolivia hay cosas similares. Y ya he tenido casos en que 3, 4 personas, creo que eran 4 o más, no sé, porque no me acuerdo ahora la definición en Brasil. Creo que en Brasil se exigen 4 o más personas para que exista una organización criminal. Pero si un grupo de personas decide cometer un delito y hay muchas acusaciones que solo por el hecho de que existe un grupo y algunos delitos por él cometidos ya dicen automáticamente organización criminal. Y el hecho de que el delito habla de organización, y que una organización es más do que solo un conjunto de personas, se necesita de una estructura, alguna cosa así, nada de esto es examinado y entonces se hacen procesos por cosas que manifestamente no deberían justificarte procesos. Esto es un gran costo para la justicia y es un gran costo para los ciudadanos, es costoso para todos. Quien gana con esto, en verdad, tú eres abogado, así somos nosotros, pero es un dinero que sería mejor que no fuera gasto, es que nosotros pudiéramos ocuparnos de los problemas reales y no de los problemas derivados de la falta de... Claro, la ley muchas veces tampoco es buena, pero donde la ley es peor, más necesaria aún es la dogmática para que el manejo de la ley provoque el daño mínimo posible. Bien, querido profesor. Entremos a la parte vinculada al derecho penal boliviano. Como le comentaba por nuestra conversación en WhatsApp, en el año 1997 en Bolivia se realiza la principal reforma a la parte general del Código Penal y se contrata como consultor internacional al penalista Günther Strattenberg. ¿Ya? A partir de allí se precisa en este Código Penal las definiciones de dolo y de culpa, y particularmente el dolo se lo cataloga como exigencia de conocimiento y voluntad para la realización del tipo penal. De ello es que el principal penalista que tuvimos, el profesor boliviano Fernando Villamor Lucía, en sus libros, en su obra de Derecho Penal, parte general, el año 2005 y 2007, en su segunda edición, hubiesen manifestado que nuestro Código Penal se adscribe a los lineamientos del finalismo. Posición que también fue en su momento Cerezo Milik, que también igual lleva esa escuela, era profesor finalista, y la jurisprudencia en la actualidad
la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, ha manifestado a la escuela finalista del finalismo, que mi perspectiva expuesta, si la memoria no me falla, en Colombia, de que prácticamente en Alemania el finalismo está muerto y de que ha sido una pregunta que quiero hacerle es, ¿qué queda del finalismo en la actualidad? Habida cuenta que el funcionalismo y el funcionalismo normativista del profesor Yandencia, ¿qué queda del finalismo, querido profesor? Bien, sí, la verdad es que no mucho, pero no mucho también porque estas grandes discusión entre finalismo y normativismo, ontologismo y normativismo, es una discusión que por la cual hoy en Alemania en general no muchos se interesan. Si esto está correcto o no, es otro punto. A mí me parece que esta discusión tiene algún sentido, sí. Y también me parece que el correcto está en un camino intermedio, en tener en cuenta algunos datos de realidad, pero al mismo tiempo partir de valoraciones político-criminales, fines de la pena y etcétera. Pero así, el finalismo concretamente, el último gran defensor fue Hirsch, otro fue Strattenberg, pero los dos se han muerto. Y Ceresomir, otro defensor en España, también se ha muerto. En España aún hay Gracia Martín, que es un defensor muy apasionado del finalismo. Pero si miras sus alumnos, especialmente sus alumnas, no ves la misma pasión y así no, espero que no se ofendan, pero así lo es. María Ángeles Rueda es un poco más apasionada, pero las otras, que algunas son bastante mis amigas también y han hecho instancias de investigaciones conmigo, yo tengo la impresión de que no les importa mucho esta gran discusión metodológica. Y en Alemania hoy, así los alumnos de Hirsch, no les importa mucho esta discusión, y uno está muerto ya también, que es Küpper, y otro no cuida de estas cosas. Y entonces, sí, en el panorama actual, yo tendría mucha dificultad en apuntarte a un finalista entre mis colegas. Ellos no existen más. Pero al mismo tiempo, hay que decir que el finalismo es víctima de su propio éxito, porque lo que el finalismo no logró a convencer fue esta fundamentación ontológica, pero sus consecuencias casi todas fueron aceptadas. El cambio del dolo de la culpabilidad al tipo, el reconocimiento de un disvalor de acción, la idea de que autores que tienen un dominio del hecho, son todas ideas finalistas y son todas ideas que hoy son aceptadas por todos, incluso por gente que no se diría finalista. Entonces, el finalismo está muerto en cuanto a metodología, pero en cuanto a resultados a que llega la teoría, es lo que todos creemos correcto. Y entonces, quizás la evaluación que he hecho en la entrevista colombiana fue un poco simplificada. Sí, está muerto en cuanto a metodología, no hay más finalistas, no hay más gente que se diga yo soy finalista. Pero las posiciones que hoy todos defendimos, 50 años atrás, solo eran defendidas por los finalistas. Entonces, sería esta mi consideración. Y ahora sobre el código boliviano. Yo no conozco bien este código, estaba intentando mirarlo aquí en mi ordenador, en internet, pero un código, así, el finalismo entendido como una metodología va a decir justamente que hay aspectos, hay estructuras de la realidad que vinculan al legislador, que son previas a la ley. Entonces me parece un poco raro que uno diga, para fundamentar el finalismo, que el código es finalista. El finalismo es independiente de la ley. Entonces, decir en favor del finalismo que el código es finalista es reconocer que uno no es finalista, que uno es más, no sé, normativista, positivista y cosas así. Entonces, en Brasil también mucha gente decía que el código del 84 es finalista. Esto sería
es tan absurdo cuanto decir, no sé, que el código presupone el código aceptó la existencia de seres humanos. Así, la existencia de seres humanos es un dato de realidad y preexiste al código. No existen seres humanos porque hay código. No existe una teoría finalista de la acción porque hay código. El finalista diría la acción es acción porque acciones son lo que son. Es un dato de realidad. Perfecto. En ese sentido, vuelvo a preguntarle, entonces los códigos penales pueden ser interpretados desde la perspectiva del finalismo, pueden ser interpretados del funcionalismo roxiniano y perfectamente del funcionalismo jacobsiano, como por ejemplo la jurisprudencia del Perú ha desarrollado su jurisprudencia en base tanto al funcionalismo del profesor Jacobs y en algunos casos en concretos acudiendo también al funcionalismo y a las tendencias desarrolladas por el profesor Roxin. Y el Código Penal es incluso mucho más antiguo que el de nosotros que tenemos la reforma del 97. ¿Está de acuerdo con ese planteamiento de ser un Código Penal neutro que puede permitir la interpretación de diversas escuelas jurídico-penales? Sí, sí, y más. Esto de decir que hay un planteamiento finalista, un funcionalista moderado, un funcionalista radical, es una gran simplificación también, una simplificación inadecuada, porque estos ismos son solo modos de argumentar. Es solo esto que hay que desmitificar. Se trata de cómo uno argumenta, que así, en cuanto un finalista te diría que la diferencia entre autor y partícipe está en datos de realidad, un funcionalista tendría a decir que la diferencia entre los dos está en que, no sé, el comportamiento de uno realiza el tipo, el del otro no, o que uno merece una pena de autor y otro no la merece. Pero qué argumentos cada uno va a utilizar concretamente, eso depende de muchas otras consideraciones que van mucho más allá de esta primera autoafirmación de que soy finalista, soy funcionalista, o todo así. A mí siempre me pareció que uno que empieza una discusión diciendo yo creo esto porque soy finalista o porque soy funcionalista, es uno que no entendió de qué se trata el finalismo o el funcionalismo. Es uno que piensa que estos rótulos se sustituyen a argumentos. El nivel de la discusión es mucho más concreto. Uno no puede pensar que va a resolver el problema de autoría y participación, de distinción entre autor y partícipe, afirmando soy finalista, soy funcionalista. Uno tiene que bajar varios niveles de concretud y argumentar en un otro, más cercano a la realidad, más cercano al caso. Y de nuevo, es un poco lo que te he dicho, de que hay el gran problema de que enseñamos y aprendemos las teorías alemanas desvinculadas de los casos. Bien, justamente usted tiene un artículo escrito hace mucho tiempo que titulaba Dos formas de hacer dogmática jurídico-penal, y donde justamente hacía esa crítica a esa simplificación de decir roxiniano versus jacobsiano, más o menos esa sería la simplificación, ¿no? Y hay una frase que me permití tomarla muy en cuenta, y me parece que tiene unas consecuencias prácticas enormes. Sostiene usted lo siguiente: un gran teórico es como una secuoya. No por casualidad ella no crece en el desierto, sino solo en el terreno fértil y firme, fruto de un intenso y sofisticado debate sobre problemas concretos. Ahí quiero llegar y justamente quiero hacerle la siguiente pregunta. ¿Cuál es la importancia, la relevancia, como sucede en Alemania, que exista una vinculación y un permanente diálogo entre jueces que emiten jurisprudencia, particularmente jueces supremos o jueces constitucionales, con dogmáticos y profesores de derecho penal? No, esta importancia es fundamental y yo creo que es
el hecho de que esto en Alemania siempre existió desde la Edad Media. En la Edad Media en Alemania existía una institución jurídica llamada Aktenversendung, que se traduciría quizás como el envío de los actos, se dicen, los papeles del proceso. Actas. De las actas. Que era así, cuando los jueces tenían alguna duda sobre la aplicación del derecho, ellos enviaban las actas del proceso a las universidades y consultaban el jurisconsulto sobre cuál era la solución adecuada al problema jurídico. Y esto, en la época de Kartsov, del medievo, el derecho común, esto era muy normal. Y en algún momento eso se acabó, yo no conozco bien la historia. Pero me parece que la tradición de que en el derecho, en la universidad, se trata de dialogar con la justicia, que la justicia escucha a los profesores, pero los profesores también escuchan la justicia, que uno enseña al otro, pero se deja enseñar por el otro. Que esto es muy presente aquí y esto es una actitud muy benéfica y creo que es lo que en verdad, sí, claro, de fuera uno piensa, la gran tradición alemana tiene su fundamento en que Alemania es el país de Kant y de Hegel. Claro que existe esto también, pero Alemania es el país donde los jueces y los profesores se toman en serio mutuamente y discuten mutuamente, se respetan y creo que esto es la verdadera fuerza del derecho en Alemania. Lo percibo cada vez más. Como te he dicho, en el inicio, mi libro de la complicidad, yo pensaba, soy profesor, me interesa lo que dicen los profesores. Pero hoy, si ves lo que escribo y vas a ver que yo cito mucho más jurisprudencia y tomo mucho más en serio y lo que dicen los jueces y es así que la cosa funciona aquí. Claro, uno siempre puede mejorar, siempre hay quien critique, siempre. Mi profesor Schunemann siempre dice que la jurisprudencia no toma la doctrina tan en serio cuanto debería. Puede ser, pero en nivel comparado internacional, los dos se toman muy en serio. Y esto es muy bonito, me parece, y muy ejemplar. Bien. Usted ha logrado lo que casi ningún latinoamericano se ha siquiera animado a hacer, ¿no? En grado de siquiera tentativa inidónea, si queremos plantearlo de esa perspectiva, que es no solo doctorarse en Alemania, sino acceder a la cátedra de Derecho Penal. Y además ha logrado algo que no solo lo reconoceremos, la historia jurídico-penal mundial lo reconocerá por lo que ha logrado y por el desarrollo teórico, los artículos y libros que ha dejado, sino fundamentalmente porque la próxima obra que va a publicar es en coautoría con el profesor Klaus Roxin, su maestro. ¿Qué se viene en la próxima obra y además cómo trabaja o qué rescata de la posición funcionalista vinculada a la política criminal del profesor Roxin y de los aportes también y desarrollos dogmáticos del profesor Jacobs, de la manera más resumida posible? Sí, de forma bien resumida. En este punto, yo siempre he estado de acuerdo con Roxin desde el inicio de mi reflexión de jurista y siempre me pareció que las razones que justifican la pena en general también tienen que justificar la pena en el caso concreto. Lo que significa que política criminal, que las razones que justifican la pena en general y decisión del caso concreto tienen que estar conectados. Esta es la idea fundamental de Roxin, que la decisión del legislador y la decisión del juez son decisiones que se justifican por razones análogas, solo en otros niveles de concretud. Y entonces yo no puedo responder si el médico es punible en este caso que mencioné, sin preguntarme cosas como la decisión de la mujer fue autónoma o no, hay un deber de proteger a un ciudadano responsable de sí mismo, había responsabilidad o no. Todas estas preguntas van a tener que ser formuladas.
Y esa es la idea fundamental, y esta idea, claro que la comparto, y esto no cambió. Lo único que he hecho en relación a la discusión metodológica más general, aquí fue tener en cuenta unos nuevos desarrollos de Jacobs y de algunos otros autores, en un sentido más comunicativo. Así, Jacobs cada vez más defiende la idea de que pena y también el delito son declaraciones, son manifestaciones de sentido, no son lesiones. Y esto me parece muy errado, y he dado más espacio a esta visión de él, que es muy defendida también en el mundo anglosajón. La concepción expresivista llamada del mundo anglosajón es muy cerca de esto. Y he tenido en cuenta también otros desarrollos de otros sectores doctrinales, por ejemplo, algunos autores de inspiración más kantiana, hegeliana, que aquí son muy presentes también, y también he preocupado en mirar lo que pasa fuera de Alemania en la medida del posible. Por ejemplo, he dado alguna atención a las ideas de Zaffaroni, he dado alguna atención a las ideas de autores que se mueven fuera del ámbito de lengua alemana, en la medida del posible, claro, porque es un libro alemán, pero es un libro que intenta dialogar también con los autores no alemanes que yo puedo leer y que yo respeto y admiro. Yo tengo 42 y yo crecí en la época donde no había YouTube, no había esto, una live como esta no era posible, y hoy hay una tentación muy grande de que uno no lea y se deje presentar las informaciones por cosas que baja en internet, por textos de Facebook o por tweets, y hay que resistir a esto. Hay que encontrar la calma y aprender a revalorar la solitud, el momento de reflexión callado, quieto, recogido, pensando y digeriendo lo que se ha leído, y recuperar esto me parece muy importante en los días de hoy. Y alguna sugerencia de lectura. Yo haría dos. La primera es no de derecho penal, leer los clásicos, leer cosas viejas, porque a mí me parece que un libro nuevo, los problemas nuevos en 5 años, nadie más sabe, tú no sabes qué de lo nuevo en 5 años aún estará ahí, pero sabes que Platón, que Aristóteles, que Hobbes, que Rousseau, que Locke, que los grandes, que Kant, que estos grandes pensadores también, que Wälzer, que Binding, que Roxin, que estos autores en 50 años aún van a estar ahí. Entonces yo escribí mi tesis doctoral sobre Feuerbach porque me orgullo de ser alguien que está en una ciencia donde se escriben libros que pueden ser leídos 200 años después. Y entonces hay que leer en primer lugar estas cosas, los clásicos. Y tenemos una los clásicos jurídicos, también los clásicos filosóficos y también los clásicos literarios. Esto me parece que es la base de todo gran jurista, que tiene que ser un gran humanista también. Y un librito más concreto para entrar en derecho penal, yo recomendaría en lengua accesible. Yo he visto que mi gran amigo Raúl Pariona, de Perú, ha traducido al español el libro de Wessels, el manual de Wessels, Boyke, Zatzker. Aquí me parecería una buena indicación. O el libro de Hilgendorf, Valerius, fue traducido por parte general para portugués por un doctorando mío, Orlandino Gleitzer. Y si quieres, después te mando los links de estos libros. Y aquí yo no sé, sé que la gente que habla castellano no les gusta leer portugués, pero hacer el pequeño esfuerzo se consigue. Si uno me entiende hablando, va a entender lo que está escrito en portugués, porque yo no estoy hablando castellano, yo lo sé muy bien. Entonces, los que me entienden pueden leer portugués. Si tú estás escuchando esta live, amigo, amiga, tú puedes leer portugués. Estoy hablando aquí al público. Sí. Está bien, está bien. Casi, casi sonó como los de la iglesia Pare de Sufrir, amigo, amiga. Sí, sí, sí.
Bien. Profesor, si, ¿qué queda del pensamiento de Feuerbach, donde usted trabajó justamente en su tesis doctoral, el famoso Feuerbach que acuña el principio de legalidad tan importante que ha sido desde este acuñamiento hasta la fecha y tan importante para la consolidación del Estado de Derecho propiamente dicho también, ¿no? Ah, sí. La, la verdad es que voy a responder la pregunta. Yo escribí esto en 500 páginas, entonces darte una respuesta aquí en alguna frase es difícil. Pero yo diría, simplificadamente, en dos planes. El primer plan, de las tesis concretas de Feuerbach, me parece que su teoría de la pena es fundamentalmente correcta, la teoría de la coacción psicológica. Yo también pienso que la justificación de la pena está en la intimidación general que produce la amenaza de pena a un determinado comportamiento. Y ahora el plan más general, que en un plan casi que metodológico, Feuerbach intenta, con su teoría de la pena, fundamentar el principio de legalidad. Y él intenta, de cierto modo, decir al rey, al príncipe, se dice príncipe, Príncipe. yeah, al rey, al emperador, si usted quiere leyes eficientes, preventivas, perdona, si usted quiere que se cometan menos delitos en su país, usted tiene que tener leyes claras, porque leyes intimidan. Este es su argumento. Y aquí me parece que comete un error, que no es por razones de intimidación que tenemos que tener ley, no es por razones de utilidad que tenemos que hacer lo que es correcto, que el correcto va más allá de la utilidad. Esto me parece que fue el gran error de Feuerbach de querer siempre derivar el correcto del útil. Y este error se comete en muchos sectores en el derecho penal hasta hoy. Bien. Finalizando la última pregunta y muy agradecido por su tiempo. ¿Cuál es, sin ánimos de ser una especie de chamán místico o agorero, ¿no? Ni adivinar el futuro, cuáles son los nuevos paradigmas y cuál sería el horizonte de este derecho penal, llamémoslo así, moderno, tomando en cuenta las neurociencias, tomando en cuenta el derecho penal económico de la empresa, responsabilidad penal de las personas jurídicas, y este tema también de la inteligencia artificial y de la administración de justicia por robots? Sinceramente, Jerry, aquí me parece que todas estas cosas que mencionaste no, no van a cambiar nada, en el sentido de que el derecho penal, y esto se ve ahora mucho más do que en otras épocas, en otros momentos, ahora del corona, ves que nosotros somos cuerpo, carne, vida, y derecho penal también es esto, es el derecho que pone a la gente en la cárcel, el derecho que destruye, acaba con la vida de las personas. Y este derecho toca cosas que no cambian con el tiempo, toca nuestra libertad de locomoción, nos toca en nuestra corporalidad. Y en razón de esto, yo no veo el derecho penal cambiando por neurociencia, cambiando por inteligencia artificial, cambiando por responsabilidad de personas jurídicas, porque el derecho que me pone a mí, a ti en la cárcel, nos debe a mí, a ti una justificación que tiene otra calidad que la justificación que nos podría dar un robot, una justificación que podría ser dada a una persona jurídica, una justificación que podría quizás pasar por un electroencefalograma o una cosa así. Entonces, yo creo que muchos de estos nuevos temas, yo cuando escribo sobre ellos, en general, diciendo que ellos no importan. Ahora estoy publicando un artículo largo aquí en Alemania y voy a hacer un librito en Brasil intentando mostrar por qué no puede existir un juicio robot. Y creo que la razón por la cual mucha gente estudia estos temas
es porque el Estado pone dinero, da dinero a la gente que estudia estos temas. Si yo quiero tener un proyecto de investigación financiado por las instancias estatales de fomento de investigación, yo tengo que decir inteligencia artificial, crear un juez robot, y así hay dinero. Es así que funcionan las cosas, desgraciadamente, porque la gente que decide para dónde va el dinero en la investigación no tiene idea ninguna de sobre qué está decidiendo, y si uno dice quiere estudiar los detalles del comportamiento de la víctima que excluye la imputación objetiva, y viene otro y quiere estudiar, crear un algoritmo para que las decisiones judiciales sean emitidas por robots, ¿quién va a ganar? Es así que funciona, desgraciadamente. Pero la verdad es que la primera pregunta, la pequeña pregunta de la imputación, es este tipo de pregunta que importa para ti, para mí, para el que se ve delante del juez queriendo meter uno en la casa. Bien, querido profesor. Le estoy infinitamente agradecido por su tiempo. Hemos estado más de una hora conectados y respondiendo a casi preguntas inquisitivas, ¿ah? Muy agradecido, y si quisiese dirigirse al público latinoamericano que lo está escuchando en épocas de pandemia por coronavirus. Sí, en primer lugar, muchas gracias por el interés tuyo, el interés de tus alumnos, el interés de los practicantes del derecho en Bolivia que me escuchan. Yo aún no conozco a Bolivia, sería un gran gusto pasar. Lo vamos a invitar pasada esta pandemia. Sí, gracias. Y sí, espero que todos se queden con salud, que usen el tiempo de la forma más productiva posible, aunque la productividad creo que de todos está un poco suboptimal, la mía también. Y solo tengo que agradecer también por el tiempo de ustedes. Yo pasé aquí una hora con ustedes, pero ustedes también pasaron una hora conmigo, y les agradezco por esto, porque sé que aunque nosotros ahora quizás tengamos más tiempo, tiempo es vida y vida es valiosa, y yo les agradezco por esto, por la diferencia. Es un gusto que yo como latino vea que hay tantos aquí de mi continente que tienen interés en saber lo que tengo a decir, y yo soy muy grato por esto. Bueno, querido profesor, le envío un fuerte abrazo hasta Alemania. Muchísimas gracias. Un abrazo, Jerry. Cuídate, mantente con salud, después mándame el link de todo. Gracias, perfecto. Un abrazo. Chao, chao. Gracias. Chao.